Buenas tardes a todos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACH y el Banco de Información de Chile y Actualidad Jurídica DOE las y los saludan muy cordialmente y les dan la bienvenida al seminario Aspectos Esenciales de la Nueva Ley de Datos Personales. En primer lugar, invitamos a don Claudio Pérez, gerente de contenidos de DOE, el Banco de Información de Chile y editor de Actualidad Jurídica, a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este nuevo seminario, producto precisamente de un convenio de colaboración recíproca que tenemos en DOE, el Banco de Información de Chile y Actualidad Jurídica, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Eh, la verdad es que quiero agradecer precisamente la disponibilidad que ha tenido esta casa de estudio para acoger esta iniciativa de llevar precisamente la conversación sobre la implementación de la nueva ley de datos personales en Chile a una universidad tan importante del sur de nuestro país. En DOE estamos muy interesados precisamente en discutir los distintos temas que dicen relación con la agenda pública de nuestro país, y los datos personales son una de ellas, por cierto, pero no solo discutirlos en Santiago, en la región metropolitana, sino que también poder tener esta conversación en distintas universidades regionales. Así es que yo le agradezco enormemente la disponibilidad para poder tener esta conversación. Otro tema que nos motiva importantemente a nosotros como DOE para poder realizar esta actividad es que creemos profundamente en el diálogo público-privado, en esa conversación que se produce entre los distintos actores del sector de la academia, del sector público, del sector privado, precisamente para abordar distintos temas tan relevantes para nuestro país. Hoy nos quedan 18 meses para la entrada en vigencia de datos personales y eso significa múltiples desafíos. Este panel de conversación del día de hoy es una ley que tuvo una tramitación muy extensa, muy compleja, que requirió la participación de distintos expertos y expertas en las distintas tramitación legislativa, pero hoy ya es ley y hay que trabajar precisamente en la implementación y cómo adaptar precisamente no solo el tratamiento de datos personales, sino que la cultura de tratamiento de datos personales, la cultura por parte de la ciudadanía respecto de su titularidad de derechos, una cuestión tan importante que va a requerir probablemente más que muchas de conversaciones que vamos a tener hacia adelante. Yo quisiera solamente agradecer nuevamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y agradecer especialmente a los expositores del día de hoy. Alberto Codú, que viajó precisamente a Valdivia, volvió a su casa de estudio para poder participar en el seminario el día de hoy. A María Elisa Morales, que es dueña de casa hoy día y que nos ha acompañado organización y convocatoria de esta actividad, y también a Marcelo Dorago, quien ha participado en varias actividades con nosotros y encantado aceptó esta invitación para participar hoy día. La verdad es que son tres expositores de primer nivel, con distintas áreas de estudio, distintas áreas de especialización, pero todos con un denominador común, que es la preocupación por la implementación de la nueva ley de datos personales, pero sobre todo por la protección de los datos personales en Chile. Así es que nuevamente les reitero los agradecimientos a quienes se están conectando a través de distintas plataformas y quienes van a poder seguir el trabajo que estamos realizando en DOE y en Actualidad Jurídica. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por sus palabras y su saludo de bienvenida. Continuamos saludando a nuestros expositores e invitados especiales. En primer lugar, a Marcelo Drago Aguirre, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Administración Pública de Harvard, socio de Data Compliance, presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales de Chile, AGPD. También saludamos a Alberto Cudú McManus, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, máster en Derecho en la Universidad de Nueva York y doctor en Derecho por la University College of London. Actualmente es profesor de la Facultad de College y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, se desempeña como experto independiente del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, de la Organización de los Estados Americanos. Finalmente, saludamos a la profesora María Elisa Morales, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Austral de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Chile, dicta los cursos de Obligación, Responsabilidad Civil y Derecho y Procedimientos de Consumo, Regímenes Especiales de Responsabilidad en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. También saludamos a nuestros académicos y académicas y estudiantes,
al público aquí presente y a todas las personas que nos acompañan en nuestra transmisión online. Para comenzar este seminario, invitamos al profesor Marcelo Drago con su ponencia titulada Protección de datos personales, aspectos centrales y auditoría de diagnóstico. Recordamos que las preguntas se realizarán al término de todas las exposiciones. El profesor tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias. Vamos a intentar cumplir con los plazos, lo que no es fácil. Em, Ahí se ve bien, parece. ¿Se ve bien? Em, Voy a intentar dar una panorámica general a la nueva ley. No vamos a entrar tanto en la auditoría de diagnóstico y en ese trabajo que muchos están empezando a hacer para hacer la transición y preparar el cumplimiento, pero primero queremos conversar sobre la ley misma. La ley, como está publicada, la ley 21.719, en realidad es una reforma a la ley vigente, que es la 19.628, va a seguir el mismo número. Entonces, lo que ustedes encuentran que es disponible sobre la nueva ley, en realidad reemplácese esto, cámbiese esto otro, y es muy difícil de leer. Entonces, esto es un trabajo interno que nosotros hicimos para una versión consolidada de la ley. Descárguenlo, les va a servir montones. Em, bueno, también les puede servir el libro que sacamos esta materia junto a Pablo Contreras y Pablo Violer en ediciones DER. Lo pongo aquí porque estuvo sin copias por un montón de tiempo, salió, se vendió, no hubo rápidamente y ahora recién aparecieron nuevas copias, así que a los interesados también pueden ver el libro. Y también tenemos el diplomado en materia de protección de datos personales en la Universidad Central. Es un diplomado enfocado en la práctica de esta materia porque es el vacío que hay en Chile. Hay conocimiento teórico, pero muy poca práctica. Y los interesados no duden en mirar esto. Creo que es un diplomado que ha resultado muy interesante para todos los que lo han tomado, los que quieren tomar un camino ya profesional en esto y trabajar en esta área. ¿Qué pasó en esta nueva ley? Después de 7 años se logró una reforma a la ley 19.628 que es más que una reforma, creo que es un cambio de eje, es un cambio cuántico en la forma en que se regula el tratamiento de estos personales en el país. Esta nueva ley primero establece una autoridad de protección de datos, muy poderosa, con facultades de todo tipo y sobre todo facultades sancionatorias. El catálogo de sanciones es muy fuerte. Ya existía, pero ahora con plazo y con sanciones por incumplimiento va a existir la obligación de responder los derechos en materia de protección de datos personales. Em, Hay un catálogo de obligaciones de los responsables del tratamiento que va más allá de solo responder estos derechos y se debe responder además todo esto es muy introductorio, así que si no se entiende lo vamos a tomar un poquito más adelante. Em, Existe la obligación de los responsables de tratamiento de acreditar en base a qué, cuál es la autorización legal, cuál es la fuente de licitud que tienen para tratar los datos. Hay una serie de obligaciones de transparencia, de protección de datos por el diseño, por defecto, obligación de impulsar evaluaciones de impacto, y bueno, y la posibilidad de implementar un modelo de prevención de infracciones que probablemente va a ser bien importante. ¿Y qué estuvo detrás de esto? Sobre todo en el segundo trámite constitucional. Básicamente, adaptar a Chile la regulación europea en materia de protección de datos personales, el famoso GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, que está vigente en la Unión Europea desde el año 2018, se aprobó el 2016, y que se ha transformado en el estándar de oro, digamos, a nivel global y que tiene una serie de efectos geopolíticos bien interesantes para Chile y la posibilidad de tener una regulación similar al reglamento europeo nos permite ser declarado país adecuado por la Unión Europea, lo que abre el libre flujo de tráfico, el libre flujo de datos personales entre Chile y todo el bloque europeo, lo que facilita una serie de negocios y de material. Básicamente la Unión Europea dice, usted tiene un nivel de protección similar al nuestro, por lo tanto lo reconozco, por lo tanto en estas dos jurisdicciones hay libre flujo de datos. Em, eso es un incentivo bien importante. El reglamento europeo se ha ido imponiendo en todo el globo
y nosotros tomamos el paso de, sobre todo en el segundo trámite constitucional, de tener una ley que sea una buena adaptación a Chile, una chilenización del reglamento europeo. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de datos personales y el tratamiento de estos datos. ¿Qué son los datos personales? Es cualquier información relacionada con una persona determinada o determinable. Es solo información y es cualquiera. No tiene que tener una connotación específica, íntima, no tiene que tener, no tiene que ser una fotografía de mi vida familiar o que tenga una connotación muy íntima de mi vida. Basta que sea información pura y dura referente a una persona específica en principio, el nombre de esa persona, su correo electrónico, su teléfono, su dirección, pero también la posibilidad de que de que esté relacionado con una persona determinable. Determinable quiere decir que con algunos con elementos yo puedo determinar la identidad de esa persona a través de esa información. Por ejemplo, la patente de un auto. Nosotros vemos cómo pasan los autos en la calle, nadie sabe. En principio son solo letras y números, yo no sé de quién está detrás de esa patente, digamos. Pero si tomo esa patente, la pongo en la base de datos del registro civil, con un par de acciones, rápidamente voy a llegar al nombre de esa persona. Por eso la patente de un auto es información sobre una persona determinable. Lo mismo con el número IP de una persona. Es un número, lo tiene un servidor, lo tiene un proveedor de Internet, pero si yo con un par de acciones puedo determinar qué computador corresponde, a qué servicio corresponde y dar con la persona que está detrás de ese número de IP. Entonces, cualquier información de cualquier naturaleza que esté vinculada a una persona determinada o determinable. Y de acuerdo a la ley, ¿qué es tratamiento de datos? En realidad es utilizar esta información de cualquier forma. Desde solo almacenarla, capturarla. Una cámara de seguridad entrando a la universidad les captó la cara de muchos de ustedes. Bueno, eso quedó en un servidor. Eso es tratar datos personales en el momento que se captura. Bueno, y en el momento que se usa, que se recolecta, que se almacena, que se ordena en una base de datos, que se cruza con otra información, todo eso es tratamiento de datos personales. Y en la medida que sea un dato personal y se esté tratando, se le aplica toda esta nueva ley. La ley también establece una serie de datos, de características específicas, de categorías especiales de datos, a los que somete a reglas especiales. Pero la ley se aplica a todos los datos. También a los datos sensibles. Esto no es una ley de datos sensibles, es una ley de datos personales. Pero cuando se trata de datos sensibles, que son lo relacionado con la orientación, las características íntimas de esa persona, su orientación sexual, sus características socioeconómicas, su filiación étnica, ascendencia étnica, em, eh, su, su religión, eh, son todos pasan a ser datos sensibles y esa información, los datos de salud, y esos datos sensibles tienen una protección especial y tienen medidas especiales de seguridad y tienen fuentes de ilicitud más restringidas. También los datos sobre niños, niñas y adolescentes, que deben ser los datos, la categoría de datos más protegidas de la ley. También los datos biométricos, que son datos recogidos a partir de un tratamiento automatizado, donde a partir de ciertas características físicas, como el iris, como la cara, como la voz, como la huella digital, lo transformo en un algoritmo electrónico y con eso puedo autenticar o identificar a una persona. Todos estos datos son categorías especiales de datos que tienen ciertas reglas especiales, más gravosas, más restringidas y sanciones más altas en caso de incumplimiento de esas reglas. Pero en algunos casos, en realidad, sobre todo esos son los datos sensibles, niños, niñas, adolescentes, datos de salud. También hay otros que en realidad hay un tratamiento más flexible, como la información sobre fines históricos, estadísticos, científicos, o los datos de geolocalización, donde hay un deber de información. Entonces la ley regula todos los tratamientos de datos personales, pero en algunos casos, algunos tipos de datos personales los somete a reglas específicas. Y este debe ser parte del corazón de la ley, junto con los principios. Básicamente, la ley exige que para tratar datos personales, el responsable del tratamiento, quien utiliza esos datos, tenga una fuente de ilícito, una autorización legal, una base de legitimidad sobre la cual yo pueda tratar los datos. Eso es la hipótesis que me permiten tratar los datos. La principal, por cierto, es el consentimiento del titular del dato.
Pero no es la única. Esta es la que habitualmente se recurre, la que habitualmente se señala, y de acuerdo a la ley es la principal. Pero también existen otras fuentes de licitud. De hecho, en total son estas seis, más un par adicionales referidas a los órganos públicos. Entonces, también la propia ley puede mandatar a tratar datos personales cuando obligatoriamente tengo que hacer algo, sobre todo respecto a un órgano del Estado. O todo el mundo de los datos económicos o de carácter financiero, bancario, comercial, que tiene, ahí está el mundo de DICOM, digamos, que tiene una fuente de licitud específica. O los datos que son necesarios para la celebración o la ejecución de un contrato. Mucho de esto está en el mundo laboral, bueno, en el mundo contractual en general. Cuando recojo información, por ejemplo, del conservador de bienes raíces, porque voy a preparar un contrato de promesa de compraventa de un inmueble, estoy recolectando y obteniendo datos de una fuente accesible al público, pero para un fin específico y esa finalidad es necesaria para la celebración de un contrato. El interés legítimo, que es una regla más flexible, que se usa mucho, por ejemplo, en materia de seguridad. Las cámaras de seguridad, de nuevo, del campus, em, la universidad puede tratar los datos de ustedes porque tiene un interés legítimo en proteger a la comunidad universitaria de ingresos no deseados o de comisión de delitos, de robo, o de proteger las instalaciones de determinadas circunstancias que puedan significarle un daño. Entonces, hay un interés legítimo de la universidad en tener sistemas de seguridad. Ese es un ejemplo de aplicación del interés legítimo. Y también en general en la defensa jurídica ante los tribunales o ante órganos administrativos. Yo puedo tratar datos con esos fines. Entonces, para tratar datos necesito una fuente de licitud. Si no tengo una fuente de licitud, si no puedo acogerme a alguna de estas hipótesis, ese tratamiento de datos personales es ilegal. Pero una vez que yo tengo una fuente de licitud y puedo entrar a la cancha a jugar, digamos, ese juego, ese tratamiento de datos personales se somete a un conjunto de reglas bien específicas. Em, y básicamente esas reglas son los principios. Habitualmente en derecho administrativo y en otros derechos los principios son elementos orientadores para interpretar las leyes, em, pero en este caso no. En este caso los principios de la Ley de Protección de Datos son reglas de cumplimiento directo, obligatorio. Si no se cumple uno de estos, si hay una infracción a estos principios, se comete una infracción sancionable por la ley directamente. Entonces, no solo sirven para interpretar, sino que son reglas de aplicación directa. Y, por ejemplo, uno de los principales, el principio de finalidad. Los datos personales solo deben ser recolectados con fines específicos, explícitos, lícitos. Y el tratamiento de esos datos debe limitarse al cumplimiento de esos fines o ser realizado en realidad de un modo compatible con esos fines. Entonces, los datos se tratan con una finalidad específica y siempre debe mantenerse esa finalidad. Y si yo excedo esa finalidad, cometo una infracción a la ley. Lo mismo con la proporcionalidad, solo recojo datos estrictamente necesarios para cumplir con los fines del tratamiento. No puedo pedir datos innecesarios que van más allá, no puedo pedir datos en exceso. Eh, y si pido todo en exceso, me pueden sancionar. También la limitación del tiempo, no puedo mantener los datos más del tiempo necesario para cumplir con los fines, si no tengo una infracción al principio de limitación del tiempo, que es parte del principio de proporcionalidad de acuerdo a nuestra ley. Entonces, tengo una serie de principios de cumplimiento obligatorio, el principio de transparencia e información, por ejemplo. Debo declarar qué estoy haciendo con los datos, cuál es mi fuente de licitud, y ahí está detrás todos los avisos de privacidad que conocen y que vamos a ir conociendo mucho más. Entonces, estas son las reglas del juego para tratar datos personales. Después de que tenga una autorización legal, tengo que cumplir con las reglas del juego. Pero además, tengo que cumplir proactivamente con una serie de obligaciones del responsable del tratamiento. Tengo que informar el solicitud del tratamiento, tengo un deber de secreto y confidencialidad respecto a la información que estoy tratando, debo reportar a la autoridad de protección de datos sobre vulneraciones en las medidas de seguridad, tengo que elaborar evaluaciones de impacto en materia de protección de datos, que son estudios previos. Cuando tengo un emprendimiento nuevo, voy a cometer un proyecto específico donde hay tratamiento intensivo de datos personales o tratamiento de datos personales sensibles, etcétera. Debo elaborar una evaluación de impacto, si no elaboro tengo una infracción gravísima, de hecho. Entonces, el responsable del tratamiento, los que recogen los datos y que determinan los fines del tratamiento, em, eh, están sujetos a esta serie de obligaciones específicas. Y los titulares de datos
tienen derechos sobre sus datos que deben ser respondidos en tiempo y forma por los responsables del tratamiento, 30 días corrido máximo si no se comete infracción. Y básicamente tengo este conjunto de derechos, el derecho a acceso. Dígame usted qué datos tiene sobre mí y dígame de dónde lo obtuvo, dígame cuál es la fuente de licitud. Si no tiene una fuente ilícita va a caer en una infracción. O rectifique los datos equivocados que tiene sobre mí. Mire, usted tiene información mía equivocada, yo no tengo esa deuda que usted señala que yo tengo. O quiero oponerme al tratamiento de determinados datos que usted realiza. O quiero o quiero que se me informe sobre decisiones automatizadas, y está el mundo de la inteligencia artificial. Tengo derecho a que se supriman datos personales cuyo finalidad ya se cumplió y no existe otra fuente de licitud. En fin, tengo este conjunto a la portabilidad. Remita a un tercero toda mi ficha clínica, remita a un tercero todo mi consumo eléctrico porque quiero contratar paneles de fotovoltaicos. Y va a estar obligatorio, la empresa eléctrica, va a ser obligatorio para la empresa eléctrica enviarte información a ese tercero bajo mi orden. En fin, entonces los titulares de los datos, todos nosotros vamos a tener este conjunto de derechos que en realidad hoy día lo tenemos, pero no se cumplen, y ahora van a ser de cumplimiento obligatorio, con plazo específico, con un procedimiento detallado. Se van a poder ejercer de un modo muy sencillo, de un modo muy desformalizado, y los responsables del tratamiento van a tener que responder, y si no, van a estar sujetos a sanciones por la Autoridad de Protección de Datos. Las multas que se definieron terminaron siendo muy altas. Yo participé directamente de todo el segundo trámite constitucional y estas fueron las cosas que hasta el final se discutió, pero básicamente se estableció un régimen de multa que llega hasta los 20.000 UTMs. Estos son más de, bueno, esta yo creo que ya está desactualizada, porque la UTM debe ser 1.330 millones de pesos por ahí al día de hoy. Esa es la infracción gravísima, el tope de la infracción gravísima, pero si hay reincidencias en infracciones graves o gravísimas, las multas ya no se determinan con un tope en UTM, sino que se establecen de acuerdo a la facturación anual de la compañía, a los ingresos por venta y servicios, que en el fondo es la facturación. El 2% o el 4% de los ingresos anuales por venta y servicios en caso de reincidencia de infracciones graves o gravísimas. Entonces, esto tiene nombre y apellido, tiene nombre de Google, tiene nombre de Meta, porque establecer una sanción en base a 20.000 UTM para una compañía de esa escala, la verdad que no tenía sentido, digamos, pasaba a ser un costo pequeño adicional y punto. Y también la posibilidad de suspender operaciones de actividad de tratamiento. O sea, usted no puede tratar datos, en el fondo no puede hacer nada. Esa empresa se paraliza. Entonces, el conjunto de sanciones, el monto de las sanciones terminó siendo bastante en la línea del reglamento europeo, la verdad. A pesar de que está un paso atrás, porque el reglamento europeo establece 2 y 4%, no en caso de reincidencia, sino que ante una posible primera infracción. Aquí hay una serie, se nos está yendo el tiempo, hay una serie de ejemplos sobre infracciones, pero basta con que no exista una política de privacidad de cookies para que pueda ir de amonestación o hasta 5.000 UTM. Las infracciones leves llegan hasta 5.000 UTM, que son como 330 millones de pesos. Y las infracciones graves llegan a los 660 millones de pesos y las gravísimas ya los vimos. Em, eh, entonces, por ejemplo, obligación del deber de transparencia, no tengo una política de privacidad, es una infracción leve. O, eh, o infracción grave, no comunicar a la agencia una brecha de seguridad en materia de datos personales, un hackeo, digamos, una pérdida de información que puede ser electrónica o puede ser física, digamos. Eso ya es una infracción grave. Y todo lo que se refiere a datos sensibles de niños, niños, adolescentes, o referido a infracciones de carácter penal, etcétera, en general, si se tratan a sabiendas de modo ilegal, ya estamos hablando de una infracción gravísima que puede llegar hasta las 20.000 UTM. Aquí pueden descargar un listado mucho más largo y detallado de infracciones y cómo se aplicaría en la ley. Creo que es bien interesante que lo puedan ver después. Y vamos a tener una autoridad de protección de datos, una agencia de protección de datos personales, un órgano autónomo de rango legal, compuesto de 3 consejeros, elegidos a propuesta del presidente de la República, ratificada por el Senado, con una duración de 6 años, inamovible durante ese tiempo,
que va a poder dictar normas de carácter general, instrucciones generales, va a interpretar administrativamente, va a fiscalizar, sancionar, va a resolver la tutela en protección de derechos, lo que veíamos recién, digamos, si no se cumple con los derechos ARCO, los derechos de protección de datos personales, y va a recibir las denuncias por infracción a la ley. Es una autoridad que, con dientes, digamos, esto no una autoridad, yo diría que se parece mucho a la Comisión del Mercado Financiero en la escala de las atribuciones y en la forma incluso en la idea de autonomía que tiene, digamos. Bueno, y la ley establece un modelo de prevención de infracciones que lo que hace es permitir obtener atenuantes, una o dos atenuantes, en un potencial proceso sancionatorio. Aunque la verdad, bueno, puede obtenerlo y todo, pero para cumplir con esta ley, esta es una ley que se cumple de modo muy proactivo. No basta con evitar un conjunto de acciones prohibidas, digamos, de conductas prohibidas. Con la ley de delito económico, con otras leyes, si yo evito una serie de conductas, en general, digamos, voy a estar cumpliendo con la ley. En protección de datos personales, esto se cumple de modo muy proactivo. Obligatoriamente tengo que tener una política de privacidad, obligatoriamente tengo que hacer una evaluación de impacto, obligatoriamente tengo que llevar adelante una serie de acciones que la verdad, la única forma, obligatoriamente voy a tener que demostrar el consentimiento cuando esa fue la fuente de licitud, el consentimiento que obtuve de, no sé, 5.000 personas, 50.000 personas, depende del tipo de empresa, del tipo de cliente, y eso lo tienen que demostrar proactivamente. Entonces, un modelo de prevención de infracciones en esta materia, la verdad que más que solo obtener atenuantes, termina siendo una necesidad para realmente lograr el cumplimiento de la ley. Bueno, aquí está la atenuante de ese modelo de prevención de infracciones que no hemos entrado en detalle. Eh, Entra a regir el 1 de diciembre del próximo año. Se van a designar a los consejeros de la agencia 2 meses antes, pero en realidad solo se designan, la agencia no se va, solo entra a regir con su atribución el 1 de diciembre. Es una cuestión que yo creo que vamos a tener que arreglar. De hecho, el gobierno está convocando a un espacio para hacer una serie de ajustes de implementación de la ley. El reglamento de la ley en realidad tienen hasta el 13 de junio, bueno, el primero, hasta el 13 de junio para impulsarlo. Y, em, y eso básicamente les quería explicar esta tarde. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Para continuar con nuestro seminario, vamos a pasar a la exposición de la profesora María Elisa Morales con su ponencia titulada Cláusulas abusivas y datos personales. Muchas gracias, María Ignacia. Em, Quiero antes de empezar contarles que yo, además de académica de esta facultad, soy directora de vinculación con el medio. Así que en ese rol quisiera agradecer a DOE y especialmente a Claudio Pérez por la colaboración que hemos establecido desde hace algunos años, gracias a lo cual podemos realizar distintas actividades, entre ellas este seminario sobre protección de datos personales. Así que muchas gracias y espero que esta colaboración sea duradera. Vamos entonces con la ponencia. Claudio nos presentó o hizo alguna aproximación durante su intervención y bueno, comentó que nos vamos, o al menos yo me voy a aproximar al tema desde un ámbito que me es muy cómodo, que son las cláusulas abusivas. Y de ahí el nombre de mi ponencia, cláusulas abusivas y datos personales. En 1999, con la dictación de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, el ordenamiento jurídico chileno adoptó por primera vez un marco específico para regular el tratamiento de datos personales. Si bien esta ley, como conversamos hoy día en el podcast con Alberto, va a salir un podcast para que sepan de un capítulo de Pluviómetro Legal sobre esta materia. Si bien esta ley fue pionera para el contexto latinoamericano, su estructura pronto se reveló insuficiente para enfrentar los desafíos en un entorno cada vez más digitalizado, marcado por el uso masivo de datos por parte de empresas y plataformas, en términos de derecho al consumo, proveedores. Hoy, en pleno auge de la economía digital, el tratamiento de datos personales se ha convertido en un activo estratégico,
Muchas empresas basan su modelo de negocio en la recolección y análisis de información de consumidores y consumidoras. Esto ha traído consigo la proliferación de cláusulas contractuales predispuestas, insertas en condiciones generales o en contratos de adhesión que autorizan el uso, tratamiento y cesión de datos personales. Estas cláusulas suelen estar redactadas en lenguaje técnico, ser muy extensas y poco transparentes, y rara vez el consumidor tiene una comprensión real o una posibilidad efectiva de modificarlas o excluirlas del contrato. Como sabemos, en diciembre de 2024 se publicó la Ley 21.719, que reforma profundamente la Ley 19.628, elevando los estándares de protección. Esta nueva ley impone deberes reforzados a quienes tratan datos personales, amplía el catálogo de derechos de los titulares de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, que fiscalizará, sancionará y otras tantas facultades que ya las quisiera tener CERNAC, ¿cierto? Respecto de las normas de esta nueva ley. Lo que quiero plantear hoy es cómo esta nueva legislación transforma la manera en que deben analizarse las cláusulas contractuales relativas al tratamiento de datos personales, particularmente en el ámbito de los contratos de adhesión. Y para ello, propongo examinar dos casos paradigmáticos, que son el caso BBVA y Ticketmaster, resueltos judicialmente bajo el marco anterior, aún vigente, ¿no? Ya sabemos que la nueva ley entra a regir el año 2026, y analizar cómo cláusulas de estas características serán abordadas o serán vistas bajo el prisma de la nueva legislación. No, ¿cómo? Quiero pasar la diapositiva para que sepan las personas que nos están viendo. Ahí, muchas gracias. Bueno. ¿Qué pasa con el OPAS? Pasa, porque sigue pasando, ya lo sabemos, ¿cierto? Con el marco normativo compuesto por la ley 19.628 y la ley del consumidor en lo pertinente. El marco normativo aplicable a los casos que les mencioné ha estado regido por estas dos normas y específicamente por algunas disposiciones en particular. Hablo del artículo 4 de la ley 19.628, que establece que el tratamiento de datos personales solo puede efectuarse cuando una ley lo autoriza o el titular consiente expresamente en ello, de manera bastante más escueta que como lo regula la actual ley o la nueva ley más bien. La disposición agrega que la persona que autoriza el tratamiento de datos debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público, y que la autorización debe constar por escrito. Se permite la revocación por escrito sin efecto retroactivo. Por su parte, la letra O del artículo 2 de esta ley 19.628 define el tratamiento de datos como cualquier operación que permita comunicar, ceder o transferir datos de carácter personal. El artículo 9 dispone que los datos personales deben utilizarse solo para los fines para los cuales hubieran sido recolectados. También había allí una especie de principio de finalidad. Salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público. Y el artículo 11 impone responsabilidad del tratamiento a quien es, bajo la jerga de la ley actual, el responsable de los datos. En cuanto a la ley 19.496, en el ámbito de las cláusulas abusivas, la norma que ha sido aplicable a este tipo de casos es el artículo 16, letra G. Bien, que establece que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión aquellas cláusulas que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor. Esta norma ha sido fundamental en la jurisprudencia sobre cláusulas abusivas y en particular en materia de datos personales. Bueno, hay muchas cosas interesantes en el nuevo marco normativo, pero desde el prisma de las cláusulas o las cláusulas en contratos de adhesión que se refieren al tratamiento de datos personales, me parece que son especialmente relevantes
el artículo 2P y 12 de la nueva ley de datos personales, que en conjunto regulan de una manera muchísimo más detallada que el marco normativo que está actualmente vigente, el consentimiento. Según estas normas, el consentimiento debe ser libre, informado, específico e inequívoco, manifestado mediante una declaración expresa o un acto afirmativo claro y, al igual que el marco anterior, puede ser revocado en cualquier momento sin expresión de causa. El artículo 12, a su vez, que ya lo mencioné, establece una presunción relativa a que el consentimiento para el tratamiento de datos no se considera libremente otorgado cuando se recaba en el contexto de un contrato o servicio si esta recolección no es necesaria. Sin embargo, esta presunción no se aplica si el consentimiento para tratar datos es la única contraprestación a un bien, servicio o beneficio ofrecido, como por ejemplo en los denominados contratos cloud storage. Aquí me remito y tengo que citar un paper que leí para esta presentación, que es un trabajo del profesor Gonzalo Severín, que trata estos contratos cloud storage de manera brillante, me parece a mí, así que lo recomiendo. Estos contratos permiten a los usuarios almacenar, acceder y compartir contenido digital en todo momento, bastando una conexión a Internet y un dispositivo compatible, como Google Drive, por ejemplo. En estos el pago por parte del cliente de una suma de dinero, un precio, no es un elemento esencial. Pero eso no quiere decir que sea un contrato gratuito, para nada. Porque cuando celebramos este tipo de contratos, eh, ahora pienso en Dropbox, ¿cierto? Aparte de Google Drive, iCloud, o cualquiera de esas empresas que tienen estas nubes, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es permitir al prestador del servicio el acceso y uso de nuestros datos personales. Y ese acceso a los datos lo que permite concluir que el contrato no es gratuito, sino oneroso. ¿Bien? Ok, ese fue un pequeño excurso. Bueno, además, según señala la ley expresamente, es el responsable de datos, que está definido en el nuevo artículo 2N, quien debe probar que obtuvo el consentimiento del titular. O sea, aquí establece una regla especial para la carga de la prueba, y que el tratamiento fue realizado de manera lícita, leal y transparente. La ley también, como decía Marcelo, establece principios rectores que no voy a desarrollar, porque ya fueron mencionados, ¿cierto? Finalidad, transparencia, seguridad. Y sí voy a referirme a uno que es muy interesante porque es una novedad, es una real novedad, y está muy relacionado con el tema que estamos tratando, que es el artículo 15, que regula los requisitos para ceder datos personales a terceros. Bien, según esta disposición, para hacer esa cesión se requiere consentimiento del titular y debe respetar la finalidad del tratamiento. Si el consentimiento original no lo contemplaba, entonces debe recabarse uno nuevo antes de la cesión. La cesión debe formalizarse por escrito o medio electrónico, identificando las partes, datos y fines. El cesionario se convierte en responsable de datos y el cedente mantiene su responsabilidad respecto de las operaciones de tratamiento que continúa realizando. La cesión sin consentimiento válido es nula y obliga al cesionario a suprimir los datos. Bueno, ahí quise mostrarles la nueva definición de consentimiento, que es bastante más extensa de la que existe actualmente, y esa debe además, como les decía, complementarse con el artículo 12, que establece además una extensa regulación. Bueno, revisadas esas normas fundamentales, vamos a lo que nos gusta a los abogados, los casos. Caso BBVA. El caso BBVA se origina con una demanda colectiva, se judicializa con una demanda colectiva del Servicio Nacional del Consumidor en contra de dicho banco, donde se discutió la validez de una cláusula que permitía compartir datos personales con filiales relacionadas y terceros, incluso en el extranjero. Ahí ustedes tienen el tenor de la cláusula que fue impugnada, que señalaba: el cliente autoriza expresamente al banco para
entregar antecedentes financieros, laborales, legales y comerciales a la sociedad matriz del banco y a otras empresas del grupo BVA, filiales, coligadas, relacionadas o que pertenezcan al mismo holding, así como a terceros, y lo destaco a propósito, ubicados en Chile o en el extranjero, con los cuales mantenga relaciones contractuales. Bien, el CERNAC alegó infracción al artículo 16 letra G, es decir, el artículo que les señalaba anteriormente, que es la cláusula general de abusividad, así como los artículos 2, que también lo conocemos ya, letra O, 4 y 11 de la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. La Corte Suprema, haciendo referencia a estas normas, confirmó que la entrega de datos a terceros sin individualización ni finalidad clara era abusiva. Y por otro lado, ratificó la validez de la cláusula en lo demás. Bien, el considerando 36º es especialmente decidor al respecto porque recoge el razonamiento clave en este sentido. Dice este considerando, si me permiten, que sobre tal asunto ha de señalarse que no puede ser atentatorio contra la buena fe ni lesionar el interés del cliente la circunstancia de que la información de que dispone el banco sobre el mismo como sujeto de crédito circule o se comparta entre diversas unidades de la institución bancaria o personas relacionadas a ella, lo que incluso podría beneficiarle. Tengo que decirle a ustedes que bajo la ley 19.628 eso no era, o sea, de hecho estaba permitido. En la segunda parte del considerando, dice la Corte, no parece justificable, en cambio, la atribución que se confiere al banco para entregar informaciones a toda clase de terceros, con quienes el consumidor no ha contratado, y que resulta amplia o excesiva considerando la finalidad indicada como justificación por parte del demandado. Abrir al cliente la posibilidad de otros productos o servicios, sin que aparezca clara la conveniencia de entregar esa información al no haber tampoco seguridad sobre el tratamiento que se da a ella. Eso en el caso BBVA. Bajo la nueva ley 21.719, esta cláusula sería ilegal por infringir el principio de finalidad, abiertamente, según el cual los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos, ilícitos, no ajustarse al consentimiento válido, artículo 2 y 12, porque el consentimiento debe ser libre, informado, específico en cuanto a su finalidad o finalidades, y además por infracción del artículo 15, por omitir una nueva autorización para la sesión. Vamos con el caso Ticketmaster. Bien, la cláusula que nos importa para efecto, porque en este caso hubo varias cláusulas que se analizaron, pero la que nos importa para efectos de esta ponencia es la relativa a la política de privacidad de Ticketmaster, cuyo tenor era el siguiente. Esta es la cláusula. Ticketmaster podrá revelar la información proporcionada a sus usuarios a terceros, incluyendo patrocinadores, publicistas, contratistas y o socios comerciales. Ticketmaster también recolectará información que es derivada de los gustos, preferencias y en general de la utilización que hacen los usuarios de los servicios. Dicha información derivada, al igual que la información personal que los usuarios proporcionen, podrá ser utilizada para diversos objetivos comerciales, como lo es proporcionar datos estadísticos a anunciantes potenciales, enviar publicidad a los usuarios de acuerdo a sus intereses específicos, conducir investigaciones de mercado y otras actividades o promociones que Ticketmaster considere apropiadas. Bien, no era gratis. Bien, la Corte declaró abusiva esta cláusula aplicando el artículo 16 letra G nuevamente, y los considerandos que sintetizan su razonamiento son el 11º y el 12º de la sentencia de Corte que cito allí. Entonces, les voy a leer los considerandos, en lo pertinente. Respecto al 11º, la revelación de datos personales a terceros, salvo que lo autorice la ley o que el titular de los datos consienta en ello, es ilegal. Resulta contraria a la buena fe y en consecuencia abusiva la obtención del consentimiento del titular de los datos mediante una condición general de la contratación, incluida una transacción cuyo objeto principal es la entrada a un espectáculo. En el contexto de semejante transacción comercial, tal renuncia a la privacidad de los datos personales solo es válida si se otorga de forma explícita y específica. Y el considerando 12º agrega, se trata, por otra parte,
de información que excede de la necesaria para concluir las transacciones de compraventa de entradas, de manera que su recolección requiere autorización legal o expreso consentimiento del titular de datos. Por razones idénticas a las señaladas en el considerando precedente, resulta abusiva y nula esta cláusula en cuanto por ella se busca obtener tal consentimiento en forma atada a una operación comercial cuyo objeto, con un objeto, perdón, diferenciado. Hay allí también infracción al artículo 4 de la ley 19.628. Bajo la nueva ley, la cláusula también resultaría abiertamente ilegal por contravenir artículo 2.12 relativos al consentimiento, el principio de finalidad y el artículo 15 sobre cesión sin consentimiento específico. Sin consentimiento específico. Por lo menos, digamos, estas normas, por lo menos. En conclusión, los casos BVA y Ticketmaster muestran cómo, bajo el régimen anterior, los tribunales lograron frenar cláusulas abusivas aplicando la cláusula general del artículo 16 letra G que exige infracción a la buena fe objetiva y desequilibrio importante. Si bien bajo la normativa de la ley 19.268 hay normas que regulan de alguna manera el consentimiento y la finalidad, bajo la nueva ley 21.719 la base normativa es bastante más robusta, con criterios objetivos, con exigencias mucho más estrictas sobre consentimiento, finalidad, información, transparencia y cesión. Bajo este nuevo régimen, cláusulas como las analizadas serían abiertamente ilegales y su inclusión implicaría, por lo menos, responsabilidad infraccional y eventualmente civil. Con todo, cabe hacer presente, para terminar, que seguirá vigente la posibilidad de que los legitimados por la ley 19.496 puedan entablar acciones en orden a declarar esta clase de cláusulas como abusivas, de acuerdo con el artículo 16 letra G. Yo diría que esta circunstancia no varía porque esta nueva ley de datos personales no dispone controles de abusividad de fondo. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 2 bis de la ley 19.496, en lo no previsto por la ley especial, la ley del consumidor tiene plena aplicación y el control de fondo de cláusulas es uno de esos aspectos. Así que en ese aspecto las cosas no varían. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, profesora. Voy a dejar de compartir aquí. Ahí está. Y ahora vamos a continuar con nuestra última ponencia de nuestro seminario, con el profesor Alberto Cudú, y su ponencia es titulada Ley de Protección de Datos Personales y Mundo del Trabajo, desafíos para sindicatos y trabajadores en la era de la gestión algorítmica. Muchas gracias, María Ignacia, y también repito los agradecimientos a DOE y en su nombre a Claudio. Ya vamos con varios seminarios en el cuerpo con DOE, así que también han sido actores relevantes en esto de la implementación, de adelantarse un poco a la entrada en vigencia en diciembre próximo de esta ley, ¿no? Que también, como dijo Marcelo, implica un cambio total, una revolución, ¿no? Un cambio de eje, es más que una reforma, ¿no? Voy a hablar de la protección de datos de los trabajadores, porque creo que es un tema relativamente olvidado, porque si bien la entrada en vigencia de la nueva ley no, no lo hace desde cero, como ya dijo María Elisa, por ejemplo, ya en materia de derecho del consumidor, en temas de regulación del mercado financiero, la regulación de las empresas de telecomunicaciones, ya hay algo avanzado, ya hay una práctica administrativa acerca de la protección de datos. Uno de los primeros desafíos de la nueva agencia será justamente eso, ¿no? Tratar de coordinar lo que ya existe y tratar de generar consensos, tratar de ir generando una suerte de homogeneidad y de reducir la fragmentación regulatoria en la que hoy o en la que actualmente estamos. Pero si bien hay ciertas agencias o ciertos servicios que ya tienen cierta práctica, hay otros como la Dirección del Trabajo que tiene muy poco. Cuando uno empieza a buscar en los dictámenes de la Dirección del Trabajo acerca de qué es lo que se ha dicho de la protección de datos de los trabajadores y más allá del control de asistencia a través de la recolección de datos biométricos, uso de correos electrónicos, no hay mucho más.
Sin embargo, si uno ve qué es lo que está pasando en la realidad de las empresas, y esto tiene que ver con un proyecto empírico que yo vengo haciendo hace harto tiempo en la industria bancaria y financiera por un lado y en la industria del retail y de la logística por el otro, lo que hay es una masiva implementación de tecnologías que basan su modelo de gestión o su modelo de negocios en el tratamiento de datos personales de los trabajadores. Específicamente me voy a centrar en ejemplos del retail y de la logística, sobre todo porque estamos viviendo desde hace antes de la pandemia o desde antes de la pandemia veníamos viviendo un proceso de logisticización, de hecho, logisticización, pero existe esa palabra, ojo, en inglés existe, pero o sea, decir que todas las empresas de retail, logisticization, así se dice, pero básicamente que todas las empresas del retail estaban transformando su modelo de negocios hacia las cadenas de suministro, ¿no? Hacia decir que todas las empresas estaban invirtiendo fuertemente, todas las grandes, ¿no? Falabella, qué sé yo, Ripley, Cencosud, Walmart, estaban todas invirtiendo muy fuerte en temas de logística, ¿no? Todas teniendo sus propios centros de distribución, centros de bodega. De hecho, el modelo de negocio hoy en día de Mercado Libre es tener bodegas en todo Chile, ¿no? Para satisfacer de la manera más fácil la demanda de los clientes. Pero por otra parte, no solamente un proceso de logisticización del retail, sino que también un proceso de uberización de la logística, ¿no? Y eso es bien interesante porque lo hemos ido observando en los últimos 5 años, cómo las empresas han ido, sobre todo en un país como Chile, en donde no producimos muchas cosas, pero tenemos un sector de servicios pujante. De hecho, lo único que se dice que nuestro modelo de exportación no tradicional es el retail en América Latina, ¿no? Sí, la instalación de Falabella, qué sé yo, en Colombia, en Argentina, fue como nuestro gran orgullo a finales de los 90, pero en el marco de modelos de negocios que han ido cambiando radicalmente con las nuevas tecnologías, lo único que en verdad ha cambiado es un nuevo modelo de gestión de personas. Entonces, lo que quiero decir es cómo el mundo del derecho laboral ha llegado un poco tarde o relativamente tarde a este tipo de discusiones. Y yo creo que para el mundo del derecho laboral, la entrada en vigencia de la nueva ley va a significar un desafío más radical que para otros mundos, ¿no? Que estaban ya relativamente acostumbrados al tratamiento de datos personales. Eh, entonces, por un lado, yo creo que hay un choque, ¿no? Al menos en el retail, por un lado, empresas que dicen estar adaptando nuevas tecnologías, estar en el marco de un proceso de transformación digital. Todas las empresas grandes del retail están diciendo, nosotros estamos cambiando radicalmente nuestro modelo de gestión de personas por el impacto que tienen las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, que no podemos sobrevivir si no enfrentamos un proceso radical de transformación digital. Pero por otro lado, cuando uno empieza a entrevistar a los sindicatos, a los trabajadores, todos te dicen aquí lo que hay es estrategias clásicas de reducción de costos y de aumento de productividad que implica la sobreexplotación de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando uno entrevista a los trabajadores sindicales, te dicen, bueno, este era el proceso de los econos o de los supermercados, ¿cierto? Que funcionaban con poco staff, mucha logística, mucho reestoqueo, ¿no? Mucho reponedor, ¿no? La labor del reponedor eran justamente modelos de tiendas de supermercado que funcionaban en base a, por ejemplo, contratos multifuncionales, en base a una mejor gestión de la información, mejor tratamiento de la demanda. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado después de la pandemia, sobre todo, donde todos los usuarios, las empresas, los trabajadores y los usuarios, en el fondo, se vieron obligados a utilizar, por ejemplo, herramientas digitales ubicuas y en línea de manera simultánea? Esta estrategia, si se quiere, de omnicanalidad se radicalizó a un nivel, ¿cierto?, mucho, mucho más grande. Entonces hay un choque de discursos. Por un lado, unos dicen que el proceso de, por ejemplo, de por qué se explica los despidos masivos en el retail en los últimos años, se explicaría, según las empresas, por una masiva implementación tecnológica. ¿Qué es lo que nos dicen los sindicatos, por otro lado? Esto no es implementación de tecnología, esto es un discurso que no es verdad, que no es cierto, por una serie de cuestiones que en la práctica no se cumplen y que solo hay más de lo mismo, ¿no? Más precariedad, sobreexplotación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los datos? Que es verdad que hay mucho discurso,
Es verdad que hay poca práctica y es verdad que hay muy poca inversión en, por ejemplo, entrenamiento de nuevas tecnologías. Todos los informes de Fundación Chile, de Fundación Orange, el informe de la Comisión Nacional de Productividad nos dicen que las empresas, por ejemplo, todas las empresas dicen que si no enfrentan procesos radicales de transformación digital en los próximos 5 años, no pueden sobrevivir en el mercado. Eso es lo que dicen todas las encuestas y todos los estudios por ejemplo, en el sector del comercio, ¿no? Sin embargo, hay muy poca práctica. La última ENCLA, que es la encuesta laboral que implementa la Dirección del Trabajo, dice que los mismos empleadores dicen que en la práctica hay muy poca automatización de procesos. ¿Y por qué? Porque se trata de un sector en el que las empresas no invierten. De partida, el sector del retail es uno de los que menos invierte en capacitación de sus empleados. Y bueno, ¿por qué invierten poco? Invierten muy poco en comparación con el resto de las industrias, porque hay demasiada rotación laboral, hay condiciones precarias. Entonces, ¿de qué me sirve entrenar a un reponedor de bodega si me va a durar 4 o 5 meses en el trabajo? Y bueno, ¿y por qué duran 4 o 5 meses? Bueno, por los sueldos bajos, por malas condiciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos como en una batalla discursiva. Y yo creo que la pregunta por qué va a pasar con la implementación de la nueva ley es no menor, porque estamos en una etapa, nosotros hemos entrevistado, por ejemplo, a muchos data scientists en toda la industria del retail y nos dice estamos en una etapa de pilotaje duro, de recolección masiva y nos dicen e incluso especulativa de datos. Estamos recolectando la mayor cantidad de datos posibles de nuestros trabajadores con el fin de, en algún momento, tratar de automatizar procesos, ¿no? Entonces, están en una etapa, si se quiere, de mucha experimentación, de mucho pilotaje, de mucha innovación, tratando de ver qué tipo de destrezas, qué tipo de actividades se pueden automatizar en el futuro. Entonces, yo diría que estamos en un momento en el que hay una asimetría informativa radical entre la empresa y los trabajadores, entre las empresas de, sobre todo el retail y los trabajadores, en donde esa brecha se está profundizando en donde se está exigiendo a los trabajadores que confíen en sistemas que no son capaces de comprender, en algoritmos que se pilotean en un par de meses, después dejan de pilotearse, pero con la esperanza de que en algún momento estas tecnologías van a traer la modernización de la empresa y sobre todo esta como carrera que hay por ser una data-driven company, ¿no? Es como toda la jerga como de los CEOs de gestión de personas en el retail hablan mucho de eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un problema de legitimidad, que los trabajadores no están actualmente creyendo, no perciben que las tecnologías se estén implementando o incluso piloteando o que se estén testeando con la confianza de los sindicatos, de los trabajadores, y eso es muy grave. Es decir, no hay proceso exitoso de implementación tecnológica si no hay un mínimo de legitimidad. Y eso es algo que en el retail está generando profundas desconfianzas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué cambia con la nueva ley de datos personales? Actualmente el Código del Trabajo dice muy poco, si no nada, sobre la protección de datos, salvo una protección del empleador respecto a la confidencialidad de la información del trabajador con la que recolecta durante la relación laboral. Y más allá de las referencias textuales que hay en el Código del Trabajo a los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra explícitamente el 19 número 4, ¿no? Que incluye, algunos dicen de manera independiente, el derecho a la protección de datos personales, ¿cierto? Em, no hay mucho más, ¿no? E incluso las veces que se ha tratado de decir que, por ejemplo, los procesos de transformación tecnológica de una empresa podrían ser parte, por ejemplo, de un proceso de negociación colectiva, se ha dicho no, porque eso implica un cuestionamiento a la titularidad exclusiva que tiene el empleador por sobre sus modelos de organización productiva. Es decir, que eso sería una infracción de algún modo al 19 número 21 sobre la libre iniciativa económica. Es decir, cualquier cosa que implique cuestionar o ponerle trabas a la discrecionalidad que tiene el empleador para reorganizar su modelo de negocios es algo que está fuera de toda discusión de un proceso de negociación colectiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser los impactos? Bueno, lo primero es que
ya habló, ¿cierto? Marcelo y María Elisa bueno, de qué es lo que es un dato personal, de cómo esto ya pasa a ser un derecho fundamental. No solamente hay infracciones a principios, sino que a verdaderas reglas. Está todo lo que tiene que ver con el principio de finalidad y las bases de licitud, pero aquí yo me quiero centrar específicamente en lo que tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro, y esto ya lo está discutiendo la Comisión Europea, que está en trabajos prelegislativos para crear una directiva específica sobre gestión algorítmica del trabajo, ¿no? Que se sume a lo que ya hay en materia del GDPR y en lo que ya existe también de la ley de inteligencia artificial a nivel de la Unión Europea. Pero ¿cuáles son los principales, o cuál es el principal impacto que yo veo? Algo que dijo ahí Marcelo en su ponencia acerca del derecho a oponerse al tratamiento automatizado, ¿no? Que yo creo que además la legislación chilena hizo un buen esfuerzo por superar las deficiencias que tenía el GDPR o el reglamento europeo en ese sentido, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un buen ejercicio, ¿no? Es decir, uno de los pocos casos en que Chile es capaz de, bueno, aprender de las lecciones quizás o de los errores que han habido en el derecho comparado. Vamos a ver eso cómo se soluciona en la práctica. Pero va a ser bien interesante que si es que se empiezan a masificar procesos de gestión algorítmica o tecnologías digitales que realicen sobre todo o que reemplacen como las típicas tareas del management que antes hacían seres humanos, el reclutamiento, la selección de personal, la coordinación de tareas, la evaluación de la productividad, el control disciplinar, etcétera, etcétera, van a ser todas cuestiones que eran propias de las gerencias de recursos humanos que van a ir poco a poco automatizándose. Por ejemplo, todas las empresas del IPSA incluidas en el índice de valor bursátil de la bolsa chilena, todas usan, por ejemplo, software o plataformas de contratación automatizada, ¿no? Es decir, ya eso está relativamente estandarizado sobre todo en las grandes empresas chilenas. La pregunta es, bueno, ¿cuánto estas empresas que son súper importantes a nivel del empleo? Estamos hablando en Chile, las cuatro grandes del retail más o menos se mueven entre 300 y 400 mil empleos, es decir, es una fuerza de trabajo bien, bien, bien potente. Eh, la pregunta que yo creo nos podemos hacer es, cuando este tipo de tecnología se masifique, ¿cuál va a ser el impacto para los trabajadores? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto a partir de nuestro trabajo empírico? Que los sindicatos son súper conscientes y súper autocríticos de que ellos no se han especializado en temas de protección de datos. Ellos están súper conscientes de que, por ejemplo, los contratos tipo que existen, por ejemplo, en cualquier tipo de industria, tienen una referencia súper vaga a la ley 19.628, de que basta el consentimiento del trabajador en el contrato de trabajo, en la firma o en la aceptación de esa cláusula, de que hay un chip libre para que el empleador haga lo que quiera. Pero ya vamos a tener varios filtros, ¿no? No solamente con los principios de finalidad, por ejemplo. ¿Para qué me estáis recolectando el iris para trabajar en un taller mecánico, ¿no? O sea, estoy poniendo un caso bien absurdo, pero efectivamente va a haber una pregunta acerca de si los datos que se están recolectando, como nos decían los data scientists de varias empresas de retail, con fines puramente especulativos, sin un fin, sin una finalidad clara y específica, sino para ver si acaso en el futuro este dato que estoy recolectando de este trabajador me servirá para automatizar cierto tipo de procesos. Por ejemplo, el típico caso de cómo les miden o los mapas de calor de las bodegas en Amazon que servirían en un futuro para automatizar, por ejemplo, drones al interior de bodegas o, por ejemplo, algún tipo de, de- de tecnología que vaya en ese sentido. Pero también yo diría que para los sindicatos, sobre todo, hay una oportunidad para disputar el sentido de la transformación digital. Si hay algo que nos decían sobre todo los sindicatos de varias empresas del retail, es que ellos jamás son consultados cuando se implementan o cuando se está hablando que la empresa va a implementar una nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, incluso, no sé, baterías de litio, baterías de hidrógeno verde para esas máquinas, para los forklifts que levantan los pallets, ¿no? En las industrias. Nos decían, jamás nos van a consultar eso, ¿no? Y eso que se trata de una tecnología que reduce los tiempos de carga de la batería de 8 horas a 10 minutos. Eso implica efectivamente una sobrecarga laboral con respecto a lo que ya tenían los trabajadores, y eso efectivamente puede tener un impacto sobre la salud, la seguridad ocupacional, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente,
decían los sindicatos era que ellos esperan que con la nueva ley se pueda, en el fondo, o se puedan otorgar o crear espacios de participación que permitan que los nuevos modelos de gestión de negocios, en la medida en que implican nuevos modelos de gestión de personas, estén abiertos y sean susceptibles de ser cubiertos por ejemplo, procesos de negociación colectiva. Entonces, lo que pasa en grandes empresas, sobre todo en empresas que tienen una concentración sindical, en empresas en que hay pocos sindicatos y alta tasa de sindicalización, los gerentes nos contaban, era imposible que ellos no consultaran al sindicato antes de la implementación de una tecnología digital. ¿Por qué? Porque sencillamente los trabajadores son los que están en la primera línea implementando procesos de robotización de bodegas, procesos de implementación de, por ejemplo, el típico caso de las aplicaciones que hoy en día hay en las empresas de retail para asignación de trabajo. Ellos nos decían, es imposible que no hablemos con los sindicatos porque ellos son la principal fuente de información a la hora de un proceso o de enfrentar un proceso de implementación exitosa. Entonces, yo creo que el artículo 306, por ejemplo, y aquí con esto termino, del Código del Trabajo, que dice que quedará excluida de las materias de negociación colectiva toda aquella cuestión que implique el cuestionamiento de la discrecionalidad que tiene el empleador para reorganizar su modelo productivo, eso ya va a quedar atrás que la realidad tecnológica hoy en día da cuenta de que todos estos procesos de transformación tecnológica en las empresas dependen de una masiva recolección de datos personales. Entonces va a ser súper interesante cómo se redacten, por ejemplo, las cláusulas en los nuevos contratos individuales de trabajo. Va a ser súper interesante cómo, por ejemplo, los convenios colectivos o los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad van a tener que o sea, incorporar herramientas que democraticen, sobre todo cláusulas que vayan democratizando qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer con estos datos, si hay procesos de, por ejemplo, de lo que nos decía, por ejemplo, uno de los sindicatos de logística de una de las empresas, que es bien interesante porque en algunos casos estamos ante empresas que tienen sectores muy bien organizados sindicalmente, en donde los gerentes estaban encantados de trabajar con ellos, versus la misma empresa que en su sector de supermercado tiene 200, 300 sindicatos y por lo tanto la fragmentación sindical hacía imposible que un proceso de implementación de nuevas tecnologías tuviera alguna mínima probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la nueva ley? Y esto espero que yo, la DT y también del mundo del derecho laboral se ponga un poco al día en este sentido, es que entiendan lo que se les viene, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo ir democratizando los lugares de trabajo a partir de esta nueva ley? Así que eso va a ser bien interesante. Y quizás por último, para terminar, y aquí sí que... bueno, no, dejémoslo para las preguntas nomás, que tenía que ver con la explicabilidad, con algo que ya trató Marcelo, pero podemos seguirlo en las preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Hemos recibido un par de preguntas en la transmisión online, así que voy a leerlas todas para que luego pasemos a una ronda de respuestas. En primer lugar, esta pregunta es para el profesor Marcelo y dice, buenas tardes. ¿Cuál estima que será la diferencia en los datos personales consistentes en datos de salud, por ejemplo, ficha clínica, en comparación con la ley de derechos y deberes de los pacientes? Después, tenemos una pregunta para la profesora María Elisa, que dice, ¿tener implementado un estándar internacional de gestión de datos personales ayuda, exime en la fiscalización a una empresa? ¿Esta norma aplica a empresas de todos los tamaños? Ahí también puede ayudar el profesor Kudu, quizás. Otra pregunta también para la profesora María Elisa señala, ¿cómo se relaciona la ley del consumidor con la nueva ley de protección de datos personales? ¿Quién resolverá las controversias tras su implementación? ¿Los juzgados de policía local? Em, y finalmente tenemos una consulta que dice, consulta para el profesor Marcelo Drago. Respecto al régimen sancionatorio, ¿la agencia las aplicará tomando en consideración el tamaño de la empresa o existe un régimen para cada tipo de empresa? Esas son las preguntas que recibimos vía online. No sé si
Partimos con el profesor Marcelo o por acá. ¿Sí? Como quieran. em, Curiosamente, si bien el país estaba muy atrasado en materia de protección de datos personales en todos los sentidos, yo cuando estaba en el Consejo de Transparencia siempre dije que estábamos en la era del hielo en materia de protección de datos. Un área que sí avanzó y sí tuvo protección fue la de salud, y particularmente con la ley de derechos y deberes del paciente y toda esa reforma que se hizo al Código Sanitario en su minuto, impulsada por el subsecretario Jaime Barros en aquella época. Y creo que si uno lee esa regla, tiene los elementos fundamentales en materia de protección de datos y se adelantó, digamos, a esta nueva regulación. Esa va a regir por sobre la Ley General de Protección de Datos Personales, pero solo se refiere a un subconjunto específico de información de salud, que es la de la ficha clínica, digamos. Todo el resto de la información de salud, de características físicas, psíquicas, o de información del perfil bioquímico, biológico de las personas, no está regido precisamente por eso y se le aplica la ley de protección de datos, que también es muy estricta en materia de tratamiento de datos de salud, en términos de finalidad, en términos de resguardo, pero también es flexible en términos de licitud, porque no se exige, como en el resto de los datos sensibles, no se exige primariamente el consentimiento, porque se entiende que se está jugando la vida y la muerte de una persona o una situación de salud grave, que no se le puede estar pidiendo el consentimiento en esas circunstancias, y los médicos, los servicios de salud no deberían estar expuestos o exigiéndose solicitar el consentimiento, y se le otorga una serie de facilidades en términos de fuentes de licitud. Pero respecto a esa pregunta, la ley de derecho y deberes del paciente va a primar respecto de la ficha clínica, y además es una muy buena ley, a mi juicio, en ese ámbito. Sobre el régimen sancionatorio y el tamaño de la empresa, existe una serie de distinciones en la ley respecto al tamaño de la empresa. Primero, un artículo transitorio donde básicamente a las empresas de menor tamaño se les no, bueno, en realidad se señala que siempre se les puede amonestar, digamos, y no cursar una infracción pecuniaria si es que cometen alguna infracción a la ley por un año adicional al periodo de vacancia de la ley. Por lo tanto, tienen un tratamiento un poco más favorable, digamos. Se trata de una infracción de datos sensibles o muy grave, se le va a aplicar la sanción pecuniaria, pero la agencia tiene una señal de decir siempre a una empresa de menor tamaño se le va a poder, por lo menos en ese periodo de transición, amonestar solamente. Pero además se establece este régimen sancionatorio diferenciado para las empresas de mayor tamaño, donde si hay, y lo mencioné en la presentación, a la empresa de mayor tamaño, si cometen infracciones graves o gravísimas de manera reiterada, ya se le aplica derechamente como sanción el porcentaje de la facturación anual y no un tope son solamente de la en UTM, digamos, de acuerdo al tipo de infracción que cometieron. Y además, para establecer la sanción precisa, afortunadamente esta ley quedó sin pisos de sanción. Por lo tanto, la Autoridad de Protección de Datos tiene todo el rango desde la amonestación hasta las 20.000 UTM para moverse en cada tramo. Y dentro del elemento, bueno, se considera una serie de circunstancias atenuantes y agravantes, y dentro del elemento a considerar está la capacidad económica del infractor. Por lo tanto, también, si son empresas de menor tamaño, tienen se le va a reconocer, digamos, ese tamaño a la hora de cursar la multa. Eso te puedo comentar. Muchas gracias, profesor. Pasamos aquí. Ya. Profesor, no sé si... No, yo creo que efectivamente, como dijo Marcelo, ¿cierto? Cuando también habló de los temas de compliance, efectivamente eso va a ser determinante a la hora de analizar la responsabilidad, ¿no? Es decir, tener buenos procesos de evaluación de impacto va a ser determinante a la hora de hacer un juicio, ¿cierto?, de responsabilidad.
no solamente por la agencia, sino que por otras instancias judiciales en las que se pueda después verificar el cumplimiento de esos pasos previos. Hay cosas que ni aún, aunque las empresas pudieran haber previsto, se les podrá atribuir responsabilidad, ¿no? Pero va a ser súper interesante, tal como dijo Marcelo, y esto es algo que existe en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, que el hecho de haber cumplido con procesos preventivos o haber pasado por procedimientos de evaluación de impacto o evaluaciones ex ante o de tener un registro de información que permita, por ejemplo, la realización de auditorías algorítmicas, ¿no? Es decir, que eso está, por ejemplo, muy de moda en algunas jurisdicciones. Eso va a ser determinante a la hora de evaluar responsabilidad. Incluso hay, como están las leyes de Delaware, ¿no? Que es decir, las empresas que no tengan, por ejemplo, informes de debida diligencia, eso va a ser determinante a la hora de determinar el quantum de la pena, por ejemplo, en las leyes de responsabilidad penal de personas jurídicas. Entonces, porque efectivamente nosotros sabemos que acá una infracción a deberes de seguridad en el tratamiento de la información puede ser súper sensible, ¿no? Es decir, que se filtren, por ejemplo, claro, informes médicos, que se filtren, qué sé yo, datos sensibles, no es algo no menor en el mundo de hoy. Entonces yo creo que el cumplir con estándares internacionales va a tener que significar algo mucho más que el discurso, ¿no? Y eso es algo que las empresas hoy en día hacen, ¿no? La mayoría de las empresas grandes tienen sus equipos de compliance, tienen sus equipos que pueden hacer evaluaciones de impacto o tienen plata para delegar eso en consultora, pero eso efectivamente va a exigir de la agencia o de las instancias jurisdiccionales tener el ojo puesto en si acaso esos procesos de compliance son efectivos o no. Entonces, yo creo que estamos en una etapa de mucho humo, ¿no? Es decir, hay muchísimas empresas ofreciendo cosas, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que ahora están los precios altos porque estamos todos con miedo de, oh, ¿qué va a pasar con la nueva ley? ¿Qué va a pasar con la panadería que es responsable de datos de sus clientes, por ejemplo? Pero yo creo que, claro, va a haber mucho tacto también de la agencia, ¿no? Es decir, lo mismo que decía Marcelo, cómo la agencia va a justificar, por ejemplo, la imposición de diferentes tipos de sanción, sobre todo porque una sanción muy grande a una empresa chica va a ser visto también como un atentado a la libre competencia, ¿no? Si estas van a ser obligaciones que solo van a poder ser cumplidas por grandes empresas, por multinacionales, entonces efectivamente eso puede ser visto como una barrera de entrada al mercado. Entonces yo creo que aquí hay mucho humo todavía. Hay que ver quiénes son los que están hablando en serio y quiénes son los que no están hablando en serio, pero bueno, hay que remar para el mismo lado, creo yo. Eso es la consigna. Oye, agregar una cosa antes de cambiar de tema en eso mismo. Esta ley se adelantó porque en Europa, de hecho, están impulsando una reforma al GDPR Claro. que apunta justamente a las empresas de menor tamaño. Y yo creo que nosotros en esta reforma nos adelantamos a esa reforma del GDPR porque metimos una serie de elementos relacionados con pequeñas y medianas empresas, los que nombré antes, pero también hay cargas diferenciadas en materia de obligaciones de transparencia, publicidad, en el fondo esto de tener, y un poco lo que decía Alberto en el tema de la panadería, digamos. En Europa pasó y los españoles empezaron a pasarle multa a las panaderías y a la tienda de la esquina y al sastre que le había tomado las medidas a una persona y ahí hubo un exceso bueno, que se está revirtiendo y se está transformando en ley. Nosotros en eso nos adelantamos un poquitito y ahí a través de todo del texto de la ley hay una serie de estatutos diferenciados para empresas de menor tamaño que creo que va a permitir que entren en esta ley de un modo más amigable, digamos. Gracias. Entonces, ¿se escuchan? Sí. Ahora me toca a mí la pregunta sobre más del ámbito de protección al consumidor, sobre competencia, sobre competencia. Bueno, actualmente, y es una norma que no mencioné en las normas aplicables, está vigente el artículo 15 bis, que dice que las disposiciones contenidas en el artículo 2 bis, letra B, 58 y 58 bis de la Ley 19.496 serán aplicables respecto a los datos personales de los consumidores en el marco de las relaciones de consumo, salvo que las facultades contenidas en dichos artículos se encuentren en el ámbito de competencias legales de otro órgano. En el fondo, lo que dice esta norma es que el SERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, tiene competencias en el ámbito de tratamiento de datos personales en relaciones de consumo,
en todo lo que no sea competencia de otro órgano, ¿cierto? Bueno, pero la nueva ley de datos personales deroga este Perfecto. artículo 15 bis, pero la derogación yo creo que no elimina las facultades del Servicio Nacional del Consumidor en la materia, porque el Servicio Nacional del Consumidor no solamente tiene competencia respecto de las normas de la 19.496, sino que debe velar por el cumplimiento de las disposiciones de esa ley y demás normas que digan relación con el consumidor. Y el tratamiento de los datos personales del consumidor dice en relación con el consumidor. Entonces sigue teniendo competencia siempre que consideremos también el tenor del artículo 2 bis, que es un artículo que regula el ámbito de aplicación de la ley 19.496 cuando existe una ley especial, que sería el caso, ¿cierto? El artículo 2 bis letra A señala que, no lo dice textualmente así, pero señala que es ámbito o más bien, voy a leerlo mejor para no entrarme. No obstante haber una ley especial, existe competencia. Existe competencia, y vamos a hablar del SERNAC precisamente, cuando la materia en específico no esté tratada en esa ley especial. Y las cláusulas abusivas, el control de fondo de cláusulas abusivas, es una materia que justamente la nueva ley de datos personales no señala, no regula. Por lo tanto, tampoco, y en el artículo, en ese mismo artículo 2 bis, letra B, señala que también el procedimiento relativo al interés difuso o colectivo de los consumidores, también, si es que no hay un procedimiento de esas características, también nuevamente el CERNAC retoma la competencia. Entonces, el CERNAC sigue teniendo competencia en materia de datos personales. Em, el problema claro, va a haber un problema como, de competencia conflicto de competencia entre la Agencia de Protección de Datos Personales y el CERNAC, porque no hay una norma que diga cuándo tiene competencia la agencia y cuándo tiene competencia el CERNAC. Entonces, eso no está claro, pero no está claro con estas agencias, pero no está claro tampoco con la Comisión para el Mercado Financiero, no está claro con la Subtel. Entonces, no es un problema que solamente esté afectando, que vaya a afectar al CERNAC y a la Agencia de Protección de Datos Personales, sino que también a otros órganos administrativos que tienen competencia en materia de derechos de los consumidores. Es un problema que persiste, no hay norma de coordinación. Em, Sí. Como viene siendo tendencia en varias leyes recientes, hay una norma de coordinación, es súper genérica, y efectivamente va a haber, mucho va a depender del tacto, ¿no? Con que la agencia haga o interprete el ejercicio de sus propias potestades. Entonces, yo creo que el objetivo de la ley es efectivamente concentrar la competencia en la nueva agencia. Pero es verdad que, como dices tú, es decir, es inimaginable que en el 2025 hablemos de consumidores sin hablar de protección de datos personales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué le va a quedar al CERNAC si el 90% de las transacciones se hacen en los marketplaces o vía, no sé, métodos de pago digitales, etcétera? Todo va a tener que ver con el consentimiento de términos y condiciones, con etcétera, etcétera. Entonces, Pero y si me perdón, permiten, permíteme terminar la idea. Y es mucho más claro eso en tema de cláusulas abusivas. Y preguntaba a la persona quién va a conocer de esto, si los juzgados civiles o si los jueces de policía local. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con las herramientas que tiene el CERNAC actualmente. El CERNAC, si quiere que se declare, por ejemplo, una cláusula abusiva, que se declare una infracción, tiene que recurrir a los tribunales, sea los jueces de policía local, con lo que se conoce como la acción de interés general, que es discutible que la tenga, pero esa es una manera, y la otra es a través de las acciones colectivas. Pero hay una tercera vía, que son los procedimientos voluntarios colectivos, que ese es un procedimiento administrativo y el CERNAC ya tiene por lo menos 10 procedimientos voluntarios colectivos donde se han llegado a acuerdos
con proveedores en materias relativas a datos personales. Entonces ahí tenemos 3 formas, 3 momentos, 3 lugares donde se puede discutir esto. Yo quería agregar en eso un par de elementos también. Efectivamente hay una norma de coordinación en la ley con otros órganos públicos, pero eso estaba pensado más bien para el Consejo para la Transparencia. Porque efectivamente el Consejo de Transparencia está todo el día decidiendo sobre acceso a la información pública y decidiendo sobre datos personales, y ahí hay una norma de coordinación que a mi juicio es bien inútil, la verdad. Es como intercambio de oficios para allá y para acá y sobre todo en materia normativa, no en el caso del día a día, digamos. En materia normativa me refiero cuando se emiten instrucciones generales o reglamentarias por estos órganos con facultades interpretativas. Y la verdad que no creo que sirva mucho esa coordinación, pero en realidad estaba pensado para el Consejo de Transparencia. En cuanto a CERNAC, lo que dice María Elisa es lo correcto. Lo que se buscó fue, bueno, darle la competencia completa a la Agencia de Protección de Datos, que además tiene otro rango institucional, es un órgano autónomo, yo creo que eso se enfatizó todo el tiempo y una exigencia más internacional, pero se procuró que esa derogación de la facultad que tiene el CERNAC hoy día no abarcara la posibilidad de demandar colectivamente, de impulsar procedimientos voluntarios colectivos, etcétera, porque se entendía que eso tenía que mantenerse sí o sí en el CERNAC y ratificarse que se mantenía esa facultad, digamos. De hecho, en la discusión legislativa, eso quedó en la historia de la ley de que el CERNAC mantiene todas estas facultades, etcétera. De hecho, el director de SENAC apareció en la comisión mixta bien tarde, con una minuta, viendo que se aclaran las cosas, ya era todo muy tarde, pero todo el mundo entendió que estaba bien hecho, digamos, excepto el director de SENAC, parece. Pero la idea era dejar a SENAC con esa posibilidad siempre, digamos, en materia de demandas colectivas, de procedimientos voluntarios, etcétera. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar a leer las últimas dos preguntas que están online para también hacer las preguntas que tenemos presencial. Aquí preguntan o señalan. Gracias por esta instancia. Consulta. ¿Todo sistema, aplicación que procese y persista datos personales debe o podría ser auditado para cumplir con la ley? Esa es una. Y la siguiente que tenemos dice, buenas tardes, felicitaciones por la organización de este seminario. Mi consulta apunta a la contratación por parte de la Administración del Estado de servicios de estudios, evaluaciones o consultorías que suponen actividades de investigación y su ajuste a la nueva Ley de Protección de Datos Personales. En estos servicios se incluyen técnicas de recopilación de datos, dentro de otras, que suponen un modo encubierto para obtener información de prácticas o comportamientos en contextos laborales o de atención en la entrega de un servicio. En este marco, ¿cuál es el efecto de la nueva Ley de Protección de Datos Personales para el uso de este tipo de técnicas de recopilación de datos como el denominado cliente incógnito? Esa es la pregunta que tenemos, las dos preguntas que tenemos online, y paso el micrófono para la pregunta presencial. Muchas gracias, Sebastián Ríos, profesor de Derecho Civil. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Una de las reflexiones de Alberto Codú, a propósito de esta especie de recopilación prospectiva simplemente de datos personales, un poco recabemos todo lo que sea posible recabar con miras a una utilización eventual futura, me dejó una inquietud que quiero traspasar a los tres integrantes del panel, y es la siguiente. Dice relación con un concepto que está dentro de la ley, que es una de las fuentes de licitud, que excluye la necesidad del consentimiento para el tratamiento de los datos personales, y es el interés legítimo. Ven aquí, en este concepto, sin perjuicio de que se establecen una serie de resguardos a propósito de la necesidad o la vinculación con la finalidad de los contratos, en fin, no se puede ver acá de todas maneras en este concepto tan abstracto, tan vago, tan difuso, un peligro importante desde el punto de vista de este tratamiento masivo de datos personales, y lo digo fundamentalmente teniendo en consideración que tampoco la ley establece una obligación de información por parte de quien trata estos datos personales. Permite, por supuesto, solicitar al titular del dato ser informado respecto de si se están realizando el tratamiento, pero si por hipótesis no lo sabe, ¿qué información va a requerir a ese respecto? Me parece aquí que hay un vacío
no un vacío legal, sino que se trata de un vacío de protección bien importante que puede operar de manera muy relevante, perjudicando a los titulares de datos. ¿Cuál pregunta? Ya, había una pregunta en el panel que tenía que ver con métodos de recopilación de datos personales que realizan órganos del Estado con el objeto de realizar estudios. Bueno, yo creo que hay varias normas que lo que hacen es presumir el interés legítimo cuando existan estudios que tengan una finalidad científica, es decir, hay un par de cláusulas ahí que resguardan sobre todo el trabajo de investigadores, el trabajo que hace, por ejemplo, incluso órganos del Estado, pero que en ese caso también se puede mezclar o se puede complementar con otras hipótesis de licitud, pero yo creo que ahí todo va a depender de el sinnúmero de salvaguardas respecto de las cuales el profesor Ríos manifestó sus dudas, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la anonimización de datos, todo lo que tiene que ver con la pseudonimización, todo lo que tiene que ver con los deberes que pesan sobre los responsables, que creo yo son mucho más robustos y están mucho más detallados que en la actual ley. Efectivamente, ahí hay un paso adelante. Yo creo que hay varias técnicas y hay varias agencias, sobre todo, u órganos del Estado que ya tienen prácticas, creo yo, bien consolidadas en la materia, ¿no? Por ejemplo, todos los estudios que se hacen con datos del DEMRE, por ejemplo, para analizar, por ejemplo, trayectorias de estudiantes o para realizar estudios longitudinales, yo creo que o sea, cumplen más o menos con las normativas. Ahora, recientemente hay una disputa acerca de un estudio que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica acerca de la concentración de mercados en la educación superior y hay varias universidades que se están negando a proveer datos, ¿no? De sus estudiantes o de sus matriculados, amparándose justamente en la calidad que ellas tienen, las universidades en este caso, de responsables del tratamiento de datos personales de sus estudiantes. Yo creo que, por ejemplo, ese tipo de conflictos que hoy en día están un poco en la nebulosa, van a quedar mucho más claros en la nueva ley, sobre todo por la cantidad de deberes que pesan sobre los responsables. Pero efectivamente yo creo que, por ejemplo, en todas esas técnicas de, por ejemplo, de currículum falsos o situation testing, ¿no? Estos como consumidores incógnitos, el fiscalizador incógnito del Servicio de Impuestos Internos que te viene a pedir boleta, y claro, y ahí hay varios casos a nivel del derecho comparado que tiene que ver con qué pasa con estudios que se hacen, por ejemplo, haciendo un consentimiento fraudulento, por ejemplo, de los términos y condiciones. Por ejemplo, yo acepto los términos y condiciones de una plataforma de contratación automatizada solo con el objeto, o por ejemplo, incorporo o mando currículum falsos a una plataforma de reclutamiento automatizado solo con el objeto, por ejemplo, de probar un sesgo racial, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo mando varios currículum equivalentes y lo único que les cambio es el nombre o el número de teléfono, ¿no? Como en Plan Z, no sé si se acuerdan que cuando, claro, ¿Verdad? El etcétera. Ya, 222, sí. entonces, ese tipo de cosas es bien interesante porque hay varios casos, hay jurisprudencia en Estados Unidos, hay un caso que creo que va a llegar a la Suprema que se llama Sandick versus Barr, que en donde dos investigadores del MIT hicieron justamente eso, ¿no? Hicieron esta idea de los falsos currículums, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puedo yo em, un poco hacer un ingreso indebido a una plataforma, aceptando sus términos y condiciones, falseando currículums, pero con un interés público, que en este caso tenía que ver con una investigación académica que buscaba probar el sesgo racial de esas plataformas? Y bueno, la respuesta en principio, en primera y en segunda instancia, fue que sí. Estaba justificado porque se presumía que había un interés público en una investigación científica. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el Estado haga eso? Yo creo que va a ser bien interesante. Hay varios estudios de, por ejemplo, etnometodología que han llegado a la Corte Europea. Hay un caso de Bélgica que tenía que ver con consumidores, con falsos arrendatarios, y que la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que era compatible, ¿no? con
con el GDPR o con, en el fondo, el tratamiento de datos personales. Pero bueno, eso es lo que puedo decir. Yo la otra se la dejo a Marcelo, si quieres, ¿no? La pregunta que tiene que ver con el interés legítimo. Yo también ahí tengo una opinión, pero bueno, si quieren, Marcelo. Ya, bueno, a ver, hay una pregunta antes sobre si todos podrían ser auditados eventualmente. Sí, todos podrían ser fiscalizados y auditados, y no solo tienen que ser sistema plataforma, puede ser el tratamiento de datos físicos, digamos, en documentación. Esto no está limitado a lo tecnológico, y en eso creo que hay que tenerlo presente, pero la aplicación de esta ley es universal, es global. Tiene solo dos grandes excepciones, que es la excepción doméstica, el tratamiento de datos que hacemos en el interior de nuestra vida personal, familiar, las fotos que nos sacamos en la casa, la cámara de seguridad que tengo en mi patio o lo que yo me grabo haciendo deporte, digamos. Esa es una excepción, la excepción doméstica. Y la otra excepción es la excepción de prensa. La actividad de prensa protegida por las leyes de prensa eh, gozan de una excepción completa. Solo en cuanto a su actividad de prensa, los medios de comunicación gozan de esa excepción solo en cuanto a su ejercicio del derecho a informar y de opinar, no en cuanto a la vida laboral de sus trabajadores, el acceso de sus dependencias, etcétera. De hecho, yo tengo varios canales de televisión de clientes y esa es como la entrada esa, digamos, pero después tiene todo un mundo interno que se aplica plenamente la ley. Esas son las dos únicas excepciones, el resto es totalmente fiscalizable. Sobre el tema del interés legítimo, me creo que es una excelente pregunta, porque, a ver, nosotros en la ley lo que hicimos fue eliminar como fuente de licitud la fuente accesible al público. Eso es un Big Bang, eso fue una bomba para una parte importante de empresas en el país que dedicaban a extraer datos de cuántas fuentes podía existir, digamos, partiendo por los famosos rotificadores que usaban la base de datos del registro electoral y que cualquiera se mete y lo puede usar. Eso queda todo como eso se prohibió, si bien no se hizo como moneda de cambio, se explicó que el reemplazo de eso era el interés legítimo. El interés legítimo no es una bolsa de gatos. Si bien el interés legítimo es una fuente de licitud que es más flexible, que no tiene límite totalmente preciso, la obligación para aplicarla es desarrollar el test de interés legítimo, que es un test bien estricto y bien difícil de pasar. Tengo que pasar por el test de finalidad, por el test de necesidad, por el test de equilibrio. Eso está en esa es la forma, nosotros tomamos lo que está en el reglamento europeo y esa es la forma en que lo tiene que aplicar la agencia. Pero no pasa esto de que, mira, yo voy a tratar datos sin informarle a las personas, digamos, y voy a aducir y la gente no va a poder oponerse porque no sé los datos que van a tratar de mí. Eso no puede pasar. Es una infracción legal. Yo tengo la obligación de transparencia, tengo que hacer declaraciones de privacidad y aviso de privacidad, tengo que poner los datos personales que estoy tratando, de todos los titulares que estoy tratando, todas las categorías de datos, tengo que poner la fuente de licitud de esos datos y si es el interés legítimo, tengo que decir que el interés legítimo, tengo que declarar cuál es la finalidad de ese interés legítimo, tengo que poner la necesidad de ese interés legítimo y tengo que poner el test de equilibrio de ese legítimo. Y si alguien quiere oponerse, la política de privacidad tiene que decir que se están tratando sus datos en base a interés legítimo y yo me puedo oponer. Entonces no puede pasar esto de que ocultamente alguien trate datos, porque el deber de información en base al principio de transparencia es muy poderoso y es muy específico. En la ley está totalmente claro lo que tiene que estar en el deber de información, no se deja la interpretación de nadie, digamos. Se deja una cierta flexibilidad solamente para la empresa de menor tamaño, pero la base está, digamos. Entonces, el interés legítimo, además, miren, yo estoy asesorando un montón de empresas en esta materia, eh, las empresas le hacen el quite al interés legítimo porque ven que es una fuente de licitud muy frágil, que es fácilmente tumbable, digamos, es fácilmente em, eh, eh, yo fácilmente puedo probar que está mal aplicado y por lo tanto quedo sin fuente de licitud, por lo tanto quedo sin tratamiento legal de los datos y todo se me derrumba. Para una empresa seria que está tratando sus datos como su, no sé, su giro principal del negocio, incluso ni siquiera, sino que es parte importante de su giro, van a buscar una fuente de licitud que sea mucho más sólida. Y ojalá que esté en la ley, o que esté en el consentimiento, o que esté en la preparación de un acto de un contrato, o que esté en alguna otra fuente de licitud, pero el interés legítimo no es
fuente de licitud al que se recurre pues, si no tengo otra, porque es muy frágil, porque fácilmente me la pueden desacreditar y con eso se me derrumba todo el naipe de mi tratamiento de datos porque no tengo fuente de licitud. Entonces la exposición a una multa ahí es brutal, no tengo fuente de licitud, e infracción grave de inmediato, etcétera. Y esa es la experiencia europea, digamos, el interés legítimo no es la principal fuente de licitud ni de cerca, no recurre la empresa normalmente al interés legítimo por el miedo justamente a no lograr pasar el test y que después se lo derrumbe la agencia. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Para ya cerrar este seminario, queremos agradecer nuevamente la participación de los expositores de esta jornada. También queremos agradecer al Banco de la Información de Chile y Actualidad Jurídica DOE. Y finalmente, agradecemos a todos los presentes, tanto presencialmente como online, y les recordamos que esta actividad quedará disponible en las redes de Derecho Web.